a continuación. Él es Javier Gutiérrez Ruiz. El otro coordinador, Jorge Rodríguez, no pudo estar en esta mesa. Ya después les explicarán por qué. Y contamos también con la participación de los doctores Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco, no necesita ninguna presentación, es el anterior director de nuestra división de CIAD, y del doctor Jorge Gabriel Ortiz Lerux, que es el actual jefe del departamento de evaluación. Sin más, voy a petición de Javier, que es un hombre muy ecléctico y a quien le gusta tomar distintas perspectivas, no solamente desde su ámbito disciplinar, sino lo más abierto posible. Me ha pedido que, habida cuenta de que nos gustó al compartir una anécdota histórica que venía muy a cuento en torno al proyecto que ellos están realizando ya desde hace prácticamente 5 años, Javier, ¿es así? ¿O 6? 5 años, y ya tiene tres frutos. Inicio contándoles en este caso quedó como anécdota histórica, pero quisiéramos que fuera una noticia. Más bien es un paralelismo por los elementos presentes en este episodio. Yo le llamaría más bien suceso que les voy a participar, y que tomen en cuenta ustedes los elementos que lo componen, para que después veamos cómo, al hablar de una tierra de nadie, pero en este contexto que se va a transformar en una tierra de nadie y de todos, va a tener el paralelismo y la riqueza de que ustedes puedan no solo contrastar, sino aquilatar con elementos de bastante peso, porque son escenarios que se repiten mucho a nivel mundial y entre los grupos de personas bien intencionadas e informadas que gustan de emprender con todo con toda su fuerza, con toda su inteligencia, este tipo de desarrollos, de proyectos, pero que a la postre a veces se ven frenados por circunstancias que están fuera de su alcance. El episodio, bueno, es un suceso, es la noche del 24 de diciembre en Flandes, los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, en donde en esas trincheras pues estaban millones de hombres peleando en bandos contrarios, ya lo sabemos, y al caer la noche ocurrió un suceso peculiar. Pero ¿cuáles eran las condiciones de esa batalla? Pues era que esos millones de personas combatientes en esas trincheras estaban anegadas, llenas de ratas, por las letrinas que estaban en condiciones deplorables. Bueno, pues todo el hedor de excremento lo invadía todo. De hecho, tenían que dormir parados para evitar que toda la suciedad y las alimañas pudieran molestarlos. De hecho, todos los soldados que estaban muertos en lo que llamaremos, aquí viene la noción que me interesaba traer a cuento, en esa zona de nadie o tierra de nadie, ni siquiera podían enterrar a sus muertos, pero de pronto ocurrió un evento extraordinario. En esa noche, en los arbolitos que les mandaron para subir el ánimo a las fuerzas alemanas, empezaron a prender unas pequeñas velas, y algunos de ellos se atrevieron a cantar villancicos. Claro, iniciaron, ya sabrán ustedes, Noche de Paz, el inicial, siguieron otros, y de pronto las fuerzas inglesas, al escuchar
eh, empezaron a aplaudir, primero de una manera contenida, después a rebato, y ellos contestaron a su vez con esos mismos cánticos de Navidad, y en contraparte la misma respuesta de aplausos y de gritos, de suerte que en algún momento alguno de estos hombres empezó a cruzar esa tierra de nadie, se atrevió a cruzar la tierra de nadie que decían que era imposible cruzar. Y después ya fueron decenas, fueron miles de ellos cruzando, encontrándose a la mitad de esa tierra de batalla, y compartiendo cigarrillos, anécdotas, dulces, por qué estaban allí, hablando de lo absurdo de la guerra, enseñándose fotografías. En la mañana después de esta noche de Navidad, pues se cuenta que eran decenas de miles. Hay quien habla de 100,000, pero pues bueno, lo que viene aquí a cuento es que dicen que incluso se jugaron bastantes partidos de fútbol entre alemanes e ingleses, y todo quedó en una anécdota cuando se enteraron sus generales, porque también participaron no solo los soldados, sino algunos militares de mayor jerarquía. Bueno, los reconvinieron, y eso quedó como una noticia que sí se propagó, pero como anécdota para términos de la historia. ¿Por qué la traigo a cuento? Porque si seres humanos que fueron convocados a mutilarse y a matarse en un momento determinado fueron capaces de ponerse de acuerdo para disfrutar de la vida, para celebrarla incluso, y por qué estudiosos de todas las universidades del mundo, con la sapiencia y los recursos que actualmente se tienen, no pueden ser capaces de ponerse de acuerdo para términos rotundamente muy importantes en un momento civilizatorio en donde pues sabemos que muere más gente por hambre, que bueno, aquí está el dato, en la actualidad 795 millones padecen hambre en la actualidad, ¿no? Y sabemos, por otro lado, que solamente el 1% de la población mundial, de esa población mundial, que somos 7,000 millones, consume casi un cuarto de toda la energía mundial, el 24%. Traigo ya el ejemplo para relacionarlo aquí. Este suceso, esta tierra de nadie que yo decía, en este momento se transforma también en tierra de todos. Desde la Huamascapotzalco, Javier Gutiérrez detecta que en todas las escuelas de diseño del mundo se tiene la necesidad de tener un vocabulario común, un lenguaje común, pero él decía, pude asistir al inicio de estas preguntas, nadie se atreve más que a emitir quejas, pero nadie se organiza ni por departamentos, a hacer por lo menos un glosario mínimo, de suerte que Lanza, él se atreve a salir a esa tierra de nadie, fue muy atacado, él ya les contará la historia de esa travesía, llamémosle, y al proponer generar inicialmente ese vocabulario, bueno, hubo respuestas de todo tipo, algunas decían que era imposible, que eso no, entre los diseñadores no se podían poner de acuerdo. Otros decían, por el contrario, que lo que había que realizar era una acción de gran calado en donde por medio de estadísticas se hiciera, se tomaran opiniones de todas las escuelas de diseño de México, en fin, eso requería muchísimo más tiempo, pero para los propósitos que Javier se autoimpuso, pues era un poco imposible. Y la respuesta fue que incluso de fuera de la Universidad Autónoma Metropolitana se tuvo mayor eco que de los profesionales de aquí, de las disciplinas del diseño.
y el resultado pues fue asombroso, porque dio pie a, este, a la creación de este volumen, que es el de los conceptos clave para la formación del diseñador industrial, que muy pronto fue rebasado porque se vio que todas las disciplinas que conforman al diseño necesitan de lo mismo, de ese, o más bien de ese tipo de esfuerzos. Y fue que después surge como un paso siguiente esta geosignificación del diseño, que habla de la complejidad del diseño ante, bueno, visto desde un enfoque eminentemente sistémico. Y ya en estos dos volúmenes, pues está como eje vector eh, la aproximación más que a los conceptos, al propio pensamiento, cómo es que se conforma el pensamiento para los diseñadores. De suerte que para este libro final, ya ven ustedes la respuesta que ha tenido la convocatoria para quienes han seguido eh, este proyecto en sus distintos momentos. Resulta que fue uno de los libros más vendidos en la feria de Guadalajara, este de aquí. Obtuvo hasta un reconocimiento, entonces fue el libro más vendido. Yo lo que puedo concluir aquí es que, bueno, esta travesía ya lleva 5 años, pero queremos que no quede en anécdota como la que les conté de gente que sí se pudo poner de acuerdo, pero al final otros los compelieron a dejar esa intención lograda, por cierto. Aquí queremos que se vuelva noticia, que este libro se vuelva noticia, que se celebre y que sea un paso más de muchos que se van a dar. Y bueno, ¿quién mejor que Francisco Gutiérrez Ruiz para compartirles de primera mano los pormenores de su travesía? Buenas tardes. Pues quisiera contar un poco de manera muy breve cómo surgió este proyecto y cuál es la expectativa ahora que tenemos el producto ya aquí impreso. Hace un año exactamente lanzamos una convocatoria desde la UAM a las escuelas de diseño, tratando de atender esta inquietud que siente la comunidad académica, yo diría de todas las disciplinas, de sentir que nuestros modelos ya no explican la realidad del mundo, ¿no? A mí me parece que es un sentir académico de varias universidades, de varias profesiones, y muy específicamente pues lo he vivido diario con los diseñadores, ¿no? Lo sienten de distinta manera los profesionales, los académicos, pero algo pasa con el mundo que nuestros esquemas de pensamiento ya no casan, ¿no? Y esa fue la razón de lanzar esta convocatoria. Ahí estamos poniendo la experiencia de los otros dos libros, ¿no? Hemos tenido la ventaja de que con una hoja bien redactada nos hace caso la comunidad académica. Eso nos gusta mucho. Hemos lanzado algo sencillo, pero se han sumado a los trabajos bastantes personas, ¿no? Detrás de este extravío que todos notamos y que hemos venido siguiendo, hay nociones en la cultura contemporánea que pues han hecho que los nobles diseñadores, yo los siento muy distraídos en la tecnología, muy distraídos en el mercado, muy distraídos en varios aspectos, y han perdido esta capacidad crítica que esta universidad nos había impulsado, ¿no? A tratar de entender en nuestro contexto el valor de nuestra profesión. Y sin embargo, cuando uno quiere acercarse a estos elementos críticos, pues parece ya complejo, ¿no? No nos aclaran muy bien, ¿no? Parece ser que hay cosas muy interesantes, pero no, yo siento que hay un cúmulo de ideas de gente muy talentosa, pero están desarmadas, ¿no? Generadas desde otras ciencias, por lo tanto está difícil comprenderlas e integrarlas para el diseño. Y con estas ideas, y qué lástima que no está Jorge, porque Jorge Rodríguez, platicamos demasiado, nos surgen estas cosas, ¿no? Y estamos muy empecinados en llevarlas a cabo. Pues nos dimos a la tarea de sacar una convocatoria, ¿no? Y esta convocatoria es muy sencilla. Hay mucha
hay muchos académicos en el país y en el extranjero que esto lo ven desde hace mucho y han venido construyendo formas de pensar más acordes a, a la realidad compleja y contradictoria que nos caracteriza, ¿no? La convocatoria originalmente planteaba que aportaran un trabajo sobre los modelos conceptuales, ¿no? Que es muy claro ese asunto, ¿no? Es como estos modelos, estas analogías funcionales que se construyen para explicar lo complejo, ¿no? Entonces decíamos, bueno, hay modelos que pueden ser de utilidad para avanzar en esto, pero también están los modelos personales, ¿no? La forma como el individuo apropia las cosas en función de su historia, y además se ha probado que se pueden cambiar, hay enfoques nuevos, ¿no? Y entonces decíamos, también los trabajos que estén en ese sentido podrían servir, ¿no? Y pusimos una tercera categoría, que eran los vestigios de modelos, así le llamamos, ¿no? Hay conocimiento muy importante que se ha olvidado, está por ahí, ¿no? En algunos libros. Aquí propiamente la universidad lanzó un modelo hace 40 años, ¿no? Que puede ser un referente valioso, pero hay muchos en el mundo y en las disciplinas que se han olvidado. Yo diría, son bastante valiosos, son muy actuales, pero ya nadie los lee, ¿no? Entonces, bajo esos tres parámetros lanzamos la convocatoria y pues fue muy gratificante, ¿no? Llegaron más trabajos de los que pensábamos, mucho más trabajos. Esta vez llegaron del extranjero, de 6 países, cosa que nos sorprendió, ¿no? Por ejemplo, llegó un trabajo de Italia, un trabajo de Emiratos Árabes Unidos, llegó un trabajo de Australia, y entonces confirmábamos este sentir, ¿no? Parece ser que en la comunidad académica, en el fondo, estamos sintiendo que hay que mover las disciplinas, pero es un trabajo bastante complejo y tendría que ser abordado por la comunidad en total, ¿no? En general, yo diría, ¿no? Lo que aporta este proyecto a ese sentir que yo digo que es universal ahorita, bueno, es muy generalizado, es que una manera de acercarnos a este entendimiento del mundo es a través del uso de modelos, justamente, porque es una manera de simplificar la complejidad a partir de estas relaciones funcionales que los fenómenos plantean. Y a mí me parece que aún los diseñadores que estamos tan alejados de este razonamiento podemos comprender lo que está pasando en el mundo si asumimos o nos damos a la tarea de entender estas metáforas que se han hecho del mundo, que son muy claras, ¿no? Habla Bauman del mundo líquido y habla Ritzer del mundo McDonaldizado, dice, ¿no? Si uno atiende estas metáforas y entiende lo que plantean, son maneras de explicar el mundo de una forma simple, pero me parece muy eficaz, ¿no? A mí me parece que si los diseñadores quisiéramos recobrar o reorientar esta labor que el diseño puede ejercer al mundo, tendríamos que ser más sensibles a lo que se ha entendido de los cambios del mundo y sus repercusiones al hombre, ¿no? Entonces, Jorge y yo teníamos un tiempo ya analizando estas metáforas del mundo y también sobre el hombre, porque también hay descripciones de esos cambios a partir de metáforas. Y estoy hablando de pensadores de vanguardia, pensadores bastante reconocidos en el mundo, no son ningún capricho, no son ideas sueltas, son cosas interesantes, ¿no? Y entonces, bueno, con este planteamiento fue que nos dimos a la tarea de hacer esta convocatoria. Nos rebasaron la cantidad de trabajos, ¿no? Por eso se tardó mucho el libro, requería más recursos, ¿no? Tuvimos que hacer unos ajustes en el camino, pero pues ya tenemos aquí un libro que tiene 28 capítulos, están distribuidos en 4 apartados analíticos que tienen que ver con elementos nuevos a la teoría del diseño, elementos nuevos a la praxis del diseño. Tiene que ver también con un razonamiento sobre el nuevo rol del diseño y cómo enseñarlo de nueva manera. Y el otro no me acuerdo, pero ahorita lo veo. Bueno, perdón, exactamente. Y la experiencia didáctica nueva, ¿no? Esto de no solo no entendemos bien qué es el diseño, tampoco sabemos cómo enseñarlo, ¿no? Bueno, tampoco tenemos ya claro cómo enseñarlo, ¿no? Obviamente estamos muy orgullosos del resultado.
por una casualidad tuvimos que editarlo aquí adentro. Fue un trabajo bastante laborioso que todavía no terminamos. Este es un primer DOMI que se está revisando, pero pues nos parece que es un proyecto bastante interesante, ¿no? Yo lo veo como un primer producto para iniciar un camino en esto que estamos hablando, ¿no? De tratar de sentirnos como una comunidad colaborativa, una comunidad académica colaborativa ante un proyecto que puede ser, que da para mucho, yo diría, ¿no? Pues eso es lo que puedo decir respecto al proyecto. No sé si... Muy bien, gracias a Javier Gutiérrez Ruiz. ¿Quién quisiera libremente? Doctor Leroux. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, César. Muchas gracias a la invitación de Francisco Javier Gutiérrez, de Jorge Rodríguez también, y agradecer la presencia de Luis Carlos aquí y por supuesto de César, que se dedicó en esta pequeña aventura a ser como colaborador de nuestra división durante varios años como corrector de estilo. A desfacer entuertos. Exactamente. A corregir y darle un poco de homogeneidad a la parte estilística de un libro de 600 páginas. Y por supuesto agradecerles a ustedes. Yo comentaría sobre el proyecto, no precisamente porque esté en la jefatura del Departamento de Evaluación y lo que nos corresponde en la parte de la elaboración, de la parte editorial de este libro, en donde también concurre por supuesto el Departamento de Procesos de la División de CIAD. Yo comentaría este punto de partida que menciona un poco, que sugiere tanto Francisco como César en su exposición respecto a una especie de entorno de crisis de paradigmas que suena a sentido común, al elemento que todos reconocemos de la contemporaneidad, pero enunciando quizás algo diferente, porque si bien Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas nos habló de la crisis de paradigmas y puso como problemática de esta crisis la sustitución de un paradigma por otro, hoy no estamos ante eso. Hoy un paradigma no sustituye al anterior y lo absorbe, aun cuando lo acumule y sume sus pretensiones y sus propios dilemas. Creo que hoy estamos ante un entorno de pluralidad de los propios paradigmas, que bueno, además suena medio riesgoso, ¿no? Aventurado decir esto. Si hacemos una lectura muy concienzuda de la crisis paradigmática, hay un problema mucho más complejo para abordar. Pero yo partiría de eso. Estamos ante una pluralidad de modelos, de formas de pensar, de dinámicas, de paradigmas, de formas de hacer que el diseño cumpla su labor, porque el problema del diseño no es teórico y lo sabemos claramente. El diseño es un proyecto fundado en un conjunto de conceptos, pero aplicable. No necesariamente dirigida a la resolución de un objeto, pero sí a un proyecto como proceso de construcción. Creo que ciertamente hay un problema generacional en el sentido de que a lo mejor nuestros alumnos no asimilan claramente la importancia de un concepto o de un paradigma o de un modelo como el punto de partida, pero no lo vería, quizás no lo sugiere así Javier, no lo está diciendo así, pero no lo vería como un déficit, lo vería como un síntoma. Creo que los modelos se han tornado insuficientes porque son parciales y porque no logran comprender la complejidad del entorno que nos habita, como diseñadores, como personas. El mismo libro resume esto de alguna manera, o incorpora esto, porque el conjunto de propuestas que vemos aquí parten desde un modelo sistémico, desde un modelo de la complejidad por otro lado, desde un modelo, digamos, de similitudes, que por ahí lo van a encontrar, el compañero de Coajimalpa, que más bien es un antimodelo, porque habla en contra justamente de la existencia de los modelos, de un modelo holográfico como el trabajo aquí de Rodrigo, de un modelo autogenerativo como el que hace Diana, de construcción de imágenes de síntesis, de un conjunto de modelos que lo que nos advierten es una pluralidad de formas de ver desde el diseño el mundo y resolver desde el diseño. El problema sería, y la pregunta es,
requerimos un modelo. ¿Es posible a partir de un modelo responder las preguntas de la contemporaneidad? ¿Es posible que conceptos nos refieran a algo que se nos vuelve todos los días contra los propios conceptos que estamos creando día a día? Yo me remitiría un poquito atrás y diría, estamos ante la propia crisis de la modernidad enunciada desde distintos campos y perspectivas, ¿no? Una crisis de la modernidad y de las tres vertientes de la modernidad, digamos, modernidad, modernismo, modernización, que no son lo mismo. La modernidad como ese entorno abierto de posibilidades, pero al mismo tiempo abierto a las contradicciones. La modernización como el espacio de los cambios posibles y el del espacio de los cambios impuestos por neoliberalismos o por capitalismos salvajes o por lo que queramos llamar, o hasta por absurdos. Y el entorno del modernismo, que el modernismo nos habla más de un proyecto estético, pero al mismo tiempo ético, para responder a los problemas del presente y a los problemas del futuro. De tal manera que hay una contradicción muy fuerte en todo el proyecto civilizatorio de la modernidad, que nos coloca ante las respuestas y al mismo tiempo ante la insatisfacción para dar respuesta a esas preguntas, respuestas, etcétera. Frente a la modernidad o a la modernización hay una respuesta global muy intensa desde el pensamiento que proviene de las teorías de la posmodernidad, ¿no? Y que podemos reconocer en términos de replanteémonos el pasado y el presente a la luz de la revisión histórica, a la luz de la reflexión como acto reflexivo de lo que ha sido el pasado y de lo que puede ser hacia adelante, a la luz de la resignificación y revaloración de lo que ha sido los propios errores del proyecto de la modernidad, y a la luz de esos también relatos y metarrelatos históricos e ideológicos que se volvieron insuficientes para dar respuesta a la propia crisis de la modernidad. La misma teoría crítica, la misma escuela de Frankfurt se planteó, no es que la modernidad esté agotada o se haya acabado o que no haya cumplido sus grandes presupuestos, igualdad, democracia, justicia, pongámosle los valores que queramos, sino que es un proyecto inconcluso, es decir, todavía vale hablar de un proyecto moderno, sobre todo en sus aspectos éticos y estéticos, ¿no? Pero la posmodernidad se pone por enfrente un valor que yo considero muy importante, que es el de la heterogeneidad y el de la pluralidad de posibilidades. Nos coloca ante un entorno abierto frente a la relación pasado-futuro, incluso sin pasar por el presente. Un proyecto historicista, como hicieron los grandes artistas y los grandes movimientos vanguardistas artísticos, mirar al pasado para renovar, para generar las nuevas rupturas que desde el arte vean distinto al mundo. Pero el propio proyecto postmoderno choca con su propia intención de revolución y de transformación, que sigue estando patente. Digamos que contra el proyecto de la posmodernidad, incluso lo más digamos sistematizado como lo hace Lyotard, hay respuestas muy fuertes, ¿no? Que dicen no, persiste la desigualdad, persiste la deshumanización, persiste la fragmentación y la destrucción ya no solo del hombre, sino la destrucción de nuestro medio ambiente. De tal manera que el proyecto posmoderno no se apura a resolver esto, se apura a problematizar, pero no a resolver lo que está ocurriendo. Frente a los proyectos posmodernos, pues, podríamos encontrar muchas perspectivas desde una visión de la globalidad, no de la globalización, porque sería el mismo dilema que modernidad, modernización. Globalización más como proyecto económico ajustado al capital, al valor, digamos, del mercantil que subsiste y que nos envuelve, sino sustentado en la visión de una globalidad como intercambio cultural y como intercambio de posibilidades de un mundo cada vez más local y más global al mismo tiempo.
y frente al cual han dado respuesta algunos teóricos, como puede ser Rancière o como puede ser Lipovetsky, que por cierto estaba invitado a venir a nuestra universidad. Bueno, estamos en esa posibilidad de invitarlo a través del Departamento de Investigación, porque viene la Anáhuac en agosto, en donde se está planteando el problema de una hipermodernidad que justamente tiene como características este sentido de desigualdad prevaleciente, persistente, al cual no podemos dar aún respuesta. El reto que nos pone el libro es justamente frente a esta insuficiencia en los modelos que se sustituyen unos a otros para explicar la crisis global y la crisis civilizatoria, digamos, es cómo los modelos de diseño pueden responder a este reto, si lo pueden hacer y en qué medida. Retomando un poco lo que dice Javier, nuestro modelo de diseño de la UAM de hace 40 años, ¿qué tan válido o no es para responder a unas circunstancias que son ajenas a nuestra actualidad? ¿Cómo construir esa posibilidad, digamos, del diseño como herramienta, que al mismo tiempo es la posibilidad del concepto como herramienta o del modelo como herramienta? Creo que lo fundamental en la construcción de un modelo, de una teoría, de un pensamiento, lo dice muy bien Michel Foucault, lo dice Gilles Deleuze, es su capacidad para mover algo, para funcionar como herramienta que sirva para algo, su posibilidad de exterioridad. El concepto no es fijo, ni nos sirve para nada en su definición hacia adentro. El concepto vale por la posibilidad de engancharse con una realidad que puede transformar, ¿no? Y lo sabemos porque el diseño tiene una función social y siempre la ha tenido, pero ¿cuál es esa función? Entonces creo que sí es válido repensar desde los modelos porque tenemos que teorizar y no debemos tenerle miedo a la capacidad de pensar, que es relacionar ideas, relacionar dos cosas, dos ideas o dos objetos o relacionar pensamientos y articular y construir desde la propia teoría. Pero el diseño nos ayuda a que esa teoría justamente tenga una mayor aplicabilidad y creo que es el reto del texto. A lo mejor el reto hacia adelante, como en esta línea de continuidad que nos presenta César, justamente pasando de los conceptos claves a los modelos del diseño, en medio de la geosignificación del diseño, que tiene que ver con la complejidad de este mundo cambiante, es posible frente a estos 20, 30, 40 modelos casi opuestos, muy contradictorios entre sí, construir un modelo común, o no nos hacemos esa pregunta. No queremos un modelo común, un paradigma. Queremos que surjan como flores en el campo muchos paradigmas y muchos modelos, y que eso nos ayude a construir a lo mejor los enlaces o a hacer lo que el diseñador hace. Metodológicamente nuestros alumnos hacen eso. Toman lo mejor de un modelo, de un método, y lo construyen con su propia metodología. Esa es la ruta propia. Lo que hace un estudiante cuando revisa, o un espectador cuando revisa un proyecto multimedia frente a la pantalla, no toma todo, ¿verdad? Toma la ruta que él escogió de principio a fin. Y a lo mejor en términos del método, así tendríamos que actuar desde la docencia, desde la investigación, construir una ruta propia. La otra pregunta es, ¿queremos un modelo común, válido, convergente? Creo que son retos que el mismo proyecto de Javier nos deja por delante, ¿no? Y nos permiten pues pensar más en términos de, ok, pensemos los modelos de manera diferente. Muchas gracias, yo lo dejaría hasta ahí. Sí, bueno, ante el tiempo que corre, vuela y no volverá, nos quedan 12 minutos, va después de la participación del doctor Luis Carlos, pues sin preámbulo, yo creo que las preguntas que quisieran realizar, porque bueno, esto se va de manera relámpago. Gracias. Sí, a veces estamos exactamente con el tiempo, pero también hay más tiempo que vida, y en eso
continuando un poco de lo que han platicado, desde esa zona de nadie que platicaba César, y los puntos que voy a comentar, uno que me fascinó, cuál fue el enfoque real que vi con respecto al libro, y la pregunta de Jorge respecto a los modelos. Hay que comentarles que veo a los modelos como la excusa o la línea que utilizaron Jorge y Javier para afinar la mirada del diseñador, dicen palabras textuales de ellos, conceptos teóricos que apoyen y refuercen el conocimiento del diseño ante los nuevos escenarios. Conocimiento del diseño. Está bien presentarlo o tratar de representarlo a través de los modelos, etcétera, pero yo creo que aquí se abre, y es algo que deberíamos de tomar muy en consideración, y lo vi en algunas de las, revisé varios, si no todos, pero sí, y algunos más relacionados con las nuevas teorías, que nos invitan realmente a que veamos al conocimiento, al diseño, como una forma del conocimiento, no nada más como una actividad o una operación que a veces nos hemos traducido o formado como operadores nada más, sino una forma del conocimiento, una forma de abordar. Si hace 40 años en esta división de ciencias y artes para el diseño se plantea la cuarta área del conocimiento, creo que debemos de tomar, y que esto tiene una parte muy interesante. Fíjense qué aspectos tan importantes de los que leí y de algunos más que algunos que apunté y que no voy a poder decirles todo por el tiempo requerido, porque de algunos comentarios, todos coinciden en la cuestión del conocimiento, pero cuidado, no nada más del racional técnico, hablan mucho del aspecto humanista, hablan mucho del aspecto histórico, hablan mucho del aspecto del sentimiento y de las emociones reflejadas en el aspecto cultural, social de los individuos a los cuales estamos dirigiendo nuestro diseño. Y el diseño como pensamiento, el diseño como forma de conocimiento, y es más, por ahí, si mal no me equivoco, hasta la ciencia del diseño planteada por algunos de los aquí presentes, que veo que se me hace muy interesante. Es decir, queremos ya continuar con esta herencia de que somos una área de conocimiento, y un área de conocimiento requiere forzosamente que se tenga teoría, que se tenga conceptualización, que se tengan modelos, claro que sí. Estoy de acuerdo, no un modelo, no. Tenemos que, el modelo lo que nos sirve, como nos lo explican algunos de los que están, es para representar teorías complejas, es para representar pensamientos muy complejos o relaciones sistemas muy complejos, ¿correcto? Pero entonces, eso es una ayuda, pero la idea, lo que sí observé de lo que se pudo leer, de lo que está y que se los recomiendo, y que veo con las pláticas que tuve con Jorge y con Javier, es que el hablar sobre el desarrollo del conocimiento, y aquí hablo del pensar, del actuar y del sentir del sentimiento, no nada más del sentir sensación, como partes, como dice Agnes Heller, fundamentales de todo el quehacer humano, está reflejado. No voy a ir por cada uno, pero permítame decirle que de Wendy González y de David Castillo, Discriminando el diseño, el de Construyendo el diseño con base en Derrida, vale la pena que le entremos. O por ejemplo, partir de los mecanismos dinámicos diseñados para comprender mejor la teoría y no nada más procesos, e irnos, como dice Aarón Caballero, también para que veamos más, no el pensamiento positivista, sino el aspecto del pensamiento negativamente, recobrar las similitudes del mundo en que todo quehacer emprendido se significa, es otro de estos escritos, de estos tratados, modelos, en donde se están enfocando. Rodrigo y Ana Carolina nos hablan sobre un modelo holográfico del diseño y retoman otra vez a nuestro modelo. Yo creo que sigue vigente. El modelo no es un modelo para un producto, es un modelo del pensamiento. Yo creo que tenemos que tomarlo desde ahí. Hemos hecho malas aplicaciones, y perdón
a veces a los alumnos les pedimos que apliquen el modelo del proceso, del modelo general del proceso de diseño para diseñar un producto. No es para eso, es exactamente la forma de atacar una problemática del pensamiento del diseño en cualquiera de sus formas, arquitectónica, gráfica, industrial, de modas o interiores o la que sea. Y lo mencionan holográfico porque dan una relación muy interesante, vista desde sus múltiples posiciones sin perder su unidad. Víctor Bárcenas, en un modelo de explicación para el sistema de los objetos del diseño, parte de los principios de tres grandes grupos: las ciencias humanas y su cultura, la naturaleza de sus productos e imágenes, la arquitectura, el diseño industrial, y los saberes relacionados con el hombre y sus productos, una función, y hace una serie de relaciones interesantísimas vistas desde un modelo que establece. Y así Diana Guzmán, que también nos habla de modelo teórico y generativo de imágenes de síntesis, en donde nos habla tanto de los aspectos tecnológicos y la realidad de un modelo teórico generativo de imágenes de síntesis, que es un libro que ella publicó. Nos visita del Bajío, de la ULSA del Bajío, Armando, que también está acá y que estuvimos juntos también en el doctorado, del modelo funcional como la expresión subyacente de la complejidad, ¿correcto? Y esto en modelo relacionado con los aspectos lingüísticos por los que el diálogo forma parte de ese modelo. Tenemos de Esca Solano también hermenéutica sistemática del diseño, modelo o visión sistemática que guía la generación de la crítica del diseño, incorporando nuevos enfoques cognitivo, semiótico y simbólico, basado en la teoría de la complejidad y de sistemas complejos. Vale la pena entrarle, un modelo cilíndrico bastante interesante, me costó muchísimo trabajo, y miren que la semiótica sí es, principalmente Peirce, es uno de mis puntos favoritos, y de eso trató también parte de mi tesis. Y el otro, que es una metodología sistemática del diseño, también de Lucila Mercado y de Erika Solana, que analiza procesos de diseño que provienen de perspectivas y áreas distintas del diseño y los intereses de acercar a los usuarios finales a los productos que generan. Algo que hemos estado insistiendo desde hace muchos años, porque yo estuve aquí junto con Jorge y junto con otros que iniciamos, y que varios de los de acá ya fueron mis alumnos, pero soy más joven que ellos, pero fueron mis alumnos. Entonces, viendo el aspecto de que el usuario como nuestro enfoque también principal, y aspectos semióticos, retóricos y ergonomía. Me suena algo de las discusiones que tenemos sobre nuestros metodológicos, que de pronto me dicen, ¿para qué retórica o para qué semiótica? Qué bueno que tenemos estos puntos que los enfocan. O como Javier de Ponte, Alejandra Gaudio y Laura Fuentes, sobre un diseño, cultura material y semiótica, lectura de objetos y sistemas sociotécnicos, un caso histórico muy interesante, argentino, sobre un caso histórico de una petrolera, etcétera, como a través del estudio mismo de la imagen y su contexto social, cultural, histórico, se van haciendo una reconstrucción de las variables del sentido histórico, cultural y sociotécnico. No lo voy a extender mucho más, pero creo que es una buena base para hablar de por qué es importante una cuarta área del conocimiento, y que tenemos, señores, todos los que estemos relacionados con el diseño, en cualquiera de las áreas del diseño, llámese de modas o llámese arquitectura, a veces no le ponen diseño a la arquitectura, también diseño, que tenemos que insistir ante nuestras autoridades y ante el mismo CONACYT y otras instancias que nos evalúen una área de conocimiento, no de ciencias sociales o de ciencias básicas de ingeniería, sino de ciencias y artes para el diseño. Y creo que este libro, en este sentido, a base o con la línea de los modelos, tiene una aportación muy interesante para reforzar. Gracias. Así de interesante como
ya se percataron que es de suyo este material, pues la noticia triste es decirles que no se puede adquirir todavía porque se quedó en prensa la edición, pero muy pronto estará en la propia librería de aquí de Aguamas Capozalco. Bueno, pues agradecerles la presencia en esta comunión y pues muy pronto la realimentación. Algunos dicen que no se dice retroalimentación porque es una mala traducción de feedback. Entonces sí, las impresoras, las fotocopiadoras se alimentan por atrás, pero pues nosotros no nos alimentamos por atrás, ¿no? Entonces una retrocarga sí se retroalimenta, pero las ideas se realimentan, no se retroalimentan. Bueno, salvo el chiste, pues muchas gracias por la presencia. Casa de Libros Abiertos.